Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Formación Política. Eh, en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Alfredo Morelli. Muchas gracias, Alfredo, por participar en la escuela, que va a charlar sobre su visión del mundo y los desafíos que tenemos por delante. Y la moderación la va a hacer Miguel Ángel Boyashidis. Muchas gracias, Miguel, también por tu presencia. Como siempre saben que van a tener oportunidad de hacer sus preguntas a través del chat. El chat va a quedar cerrado hasta 10 minutos antes de la finalización de la presentación de Alfredo. Así que vayan pensando sus preguntas. Y luego de eso abrimos el chat para que vía moderador vayamos canalizando sus comentarios y dudas a Alfredo. Así que bueno, Miguel, cuando quieras, la presentación de Alfredo, quedo a tus órdenes. Buenas noches a todos, gracias por su presencia. Vamos a presentar al embajador Alfredo Morelli, abogado, embajador de carrera, egresado del ISEN, estudió Integración Económica en el Instituto de Estudios Internacionales de Florencia, Italia, máster en Public Administration de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, prestó servicios en Bolivia, Estados Unidos, Singapur, Malasia y Brunei. Fue subsecretario de Integración Americana y Mercosur, miembro del Grupo Mercado Común y de la Comisión de Comercio, vicepresidente de la negociación del ALCA en la presidencia de Canadá, fue presidente del Comité de Selección de Personal durante la Comisión Preparatoria de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, fue responsable de la Oficina de Asuntos Energéticos y Tecnológicos de la Cancillería, experto argentino en el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, primera comisión dedicada a temas de guerra cibernética y al uso de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. En el 2003 fue miembro del Comité Nacional de Ciberseguridad que diseñó la Estrategia Nacional. Es miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, y en el mismo es coordinador del Grupo de Trabajo sobre Políticas Digitales y Ciberespacio. Luego de esta presentación, cedemos la palabra al embajador Alfredo Morelli. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Escuela de Formación Política de Recrear por darme esta oportunidad de hablar. Ricardo me pidió que hablara de mi visión del mundo y sus desafíos, un tema un poco grande, digamos, un poco amplio, pero quiero aclarar que es mi visión, ¿no? Cada uno mira la realidad desde una perspectiva, y yo espero que mi perspectiva pueda ser enriquecida con posterioridad por la opinión y los comentarios de los presentes. Creo que es importante entender que lo que pasa en Argentina hoy no es exclusivo de la Argentina, sino que es parte de un fenómeno global. Hay conflictos en Oriente, van más de 5 meses de protestas en Hong Kong, en Tailandia, en Myanmar. Hay conflictos en Medio Oriente, en Irak, en Libia, en el Líbano, en África, en Egipto, Argelia, en Etiopía, en Nigeria, Mali, Uganda, Costa de Marfil, en Asia Central, en Afganistán, Azerbaiyán, Armenia, Kirguistán y Bielorrusia, en Francia, en Cataluña y en América Latina, en Bolivia, México, Perú, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Chile y Argentina. En las últimas décadas tuvimos la Primavera Árabe, la Revolución Naranja, Zuccotti Park y los chalecos amarillos. Esta realidad preocupa mucho a países con regímenes políticos que no son liberales, como el caso de Rusia y China, que últimamente han incrementado el control sobre sus poblaciones. También afecta, si bien en forma diferente, el orden y la estabilidad de las sociedades abiertas de Occidente. En las sociedades abiertas se usa la información para menoscabar la identidad de una sociedad, para debilitar su resiliencia, cuestionar sus valores
el contrato social que las mantiene unidas y producir grietas. En las sociedades cerradas se usa la segmentación, que permite la organización de la protesta al dar a conocer a quienes piensan igual que uno. Un psicólogo de Cambridge Analytica se quejaba de que él había estudiado para curar y había terminado usando su ciencia para aprovechar las debilidades de las personas. El propio Papa Francisco se hizo eco de esta realidad. En el párrafo 11 de la encíclica Fratelli Tutti dice: se encienden conflictos anacrónicos que se creían superados. Es que, claro, los propios dogmas inmutables de la religión son descritos ahora como narrativas. No es casual que en la encíclica mencione consultas con los máximos referentes del Islam y del judaísmo. Lamentablemente pareciera que no hay anticuerpos para semejante desafío. Se usó la desinformación en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, en la campaña del Brexit, lo que enrareció el clima político al interno de los países como en sus relaciones internacionales. Hubo interferencias en Ucrania en el 2014, en Alemania en el 2015, en Montenegro en el 2016, Francia en el 2017. Todos ellos sufrieron interferencias electorales de algún tipo. Ocurrió el caso Lisa en Alemania en el 2016 con el objetivo de impactar la política inmigratoria. En Suecia en el 2016 una campaña en contra de la OTAN. El Pizzagate contra Hillary Clinton en su campaña. Ahora apareció Canon. Todas estas experiencias subrayan el impacto disruptivo de una narrativa maliciosa. Pero el uso de la información ha sido un componente crítico de la vida de las comunidades. Las narrativas estimulan la capacidad del Homo sapiens de colaborar en grandes números. Ha sido también un componente esencial en la guerra, se llamaba acción psicológica. ¿Qué hay de nuevo? Con la tecnología, actividades tradicionales como el espionaje y la desinformación facilitan mucho. Ahora, todos los conflictos responden a las características particulares de cada país, pero tienen en común que se canalizan por fuera de los canales institucionales que ofrecen los distintos sistemas políticos de los países en donde los disturbios ocurren y con reclamos que son muy disímiles. Se habla del poder y la fragilidad de estas protestas por su capacidad de generar el reclamo, pero su incapacidad de generar liderazgos. Al no haber liderazgos, se hace muy difícil la administración del conflicto por la crisis de representatividad. Esto se vio claro en la protesta de la policía de la provincia de Buenos Aires en la segunda semana de septiembre. Otra característica es que hay tantas demandas como personas. Quiero subrayar un elemento en común de estos conflictos, que es que ocurren en países con sistemas políticos poco saludables o que no están preparados para soportar la presión que genera la desinformación. Cualquier pequeña grieta en el tejido social se agiganta frente a esta realidad. Las demandas van desde pedidos lógicos de respeto, inclusión y participación política hasta el reclamo por el derecho a la inmortalidad. Hay un enorme espectro de demandas insatisfechas. Además de la dificultad de conciliar expectativas con demandas, la esencia de la cuestión es, en mi opinión, que los problemas de la sociedad en realidad no se resuelven, se van administrando. A necesidades satisfechas le siguen otras demandas nuevas en forma permanente. Estamos en una era de insatisfacción. Y esto puede ser una trampa para un gobierno, querer resolver cuestiones que son de cumplimiento imposible o que requieren mucho más tiempo para ser atendidas de lo que la paciencia social acepta. Esto intensifica los desacuerdos y se genera una enorme fragilidad en la sociedad que la hace muy vulnerable. Este es el peligro de guiarse por las encuestas, por el humor ocasional de una sociedad o de usar mecanismos de democracia directa. Para evitar esta trampa, el liderazgo es clave. En tal sentido, el populismo de cualquier signo es muy bueno en entender que a cada demanda satisfecha surge una nueva, que hay demandas que es mejor no satisfacer, es mejor prometer soluciones de fantasía irrealizables, pero que mantienen una clientela dando satisfacción solo a lo esencial para la supervivencia y administración de la pobreza. No empodera al individuo, sino todo lo contrario. No avivar giles pareciera ser la regla de oro del populismo. Ocupado en las necesidades básicas, no tendrá tiempo de pensar en otra cosa. Ahora, interesante, los ultra ricos tampoco están conformes con sus fortunas. Hay un estudio
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, una investigación entre dinero y felicidad, y muestra que los millonarios se preguntan constantemente si lo están haciendo mejor que sus pares. Y entre los millonarios la felicidad se obtiene a partir de los 8 millones de dólares. Santiago Kovalov hace una interesante observación. Dice, la tecnología digital promueve en el hombre una marcada intolerancia a la espera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estamos en medio de una revolución tecnológica, en un quiebre producido por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para que nos demos una idea del impacto disruptivo de este quiebre, 52% de las empresas listadas en el ranking de la revista Fortune 500 al comienzo del siglo XXI no existen más. En el 2000, General Electric, Exxon, Pfizer eran 4 de las más valiosas del mundo. En 2019 habían sido reemplazadas por Apple, Amazon, Google y Facebook. Tuvieron que pasar 125 años para que el teléfono contactara a 1.000 millones de personas. Los celulares con Android conectaron el mismo número de personas en menos de 6 años. Estamos ante un cambio total de la actividad económica empujada por fuerzas nuevas. Tom Wheeler, a quien sigo en este tema, sostiene que las tecnologías más transformativas son aquellas que cambian la forma en que nos comunicamos y que la velocidad de la transformación está relacionada con la velocidad de la comunicación. Ahora, la historia no parece historia cuando uno la vive, ¿no? Nuevas redes generan enormes oportunidades, pero es a través de tormentas y tumultos que estas oportunidades aparecen. Dislocación económica, confrontación ideológica e incertidumbre, pero que solo repiten lo mismo que ocurrió otras veces en el pasado cuando cambió la forma en que los humanos se comunicaban. La imprenta, por ejemplo, terminó con el oscurantismo, dio el inicio a la Reforma y el Renacimiento. Hoy lo vemos como algo maravilloso, pero para los que vivían en esa época debe haber sido complicado. El tren, por su parte, potenció la revolución industrial, que sacó a la gente de sistemas autosuficientes de producción agraria a centros de producción en masa. Los cambios tampoco fueron bienvenidos. El tren achicó distancias, el telégrafo el tiempo. Este fue un cambio sísmico para una sociedad construida sobre la base de la lentitud de la información. La velocidad a grandes distancias cambió el proceso político, forzó a los países a salir del aislamiento regional, se coordinaron actividades productivas, se crearon nuevas clases de gerentes y permitió la emergencia de las corporaciones y mercados. La reacción al cambio de redes fue muy grande. Alguien decía, la tiranía de la tecnología produce revueltas. Se suponía que nos iba a liberar, que iba a hacer nuestra vida mejor, pero hizo todo lo opuesto. Y el cambio actual no será más calmo. Pasamos de redes centralizadas a redes dispersas. Pasamos de redes que tenían un centro que estaba en control para crear jerarquías y definir actividad, a redes que por primera vez ponen al usuario en control sin jerarquías. Pasamos de redes que generaban una fuerza centrípeta que atraía hacia el centro, a redes que generan una fuerza centrífuga en dirección opuesta para desagregar y dispersar la actividad. Hay una pérdida efectiva de control. La velocidad de la transformación es proporcional a la velocidad con que la información se transmite. Esta es una era transformativa. Y la transformación recién comienza y la disrupción será permanente y escalonada. Pensemos en salud, en trabajo y en educación, ¿no? En salud, el tren aglomeró gente. Pasamos de la salud del pueblo chico, con el médico de pueblo, a la gran urbe. Esto dio escala al tratamiento de la enfermedad. Al igual que lo que pasó con la producción, los hospitales públicos fueron fábricas de atender enfermos. Los servicios centralizados permitieron las especialidades aplicables a escala. Hoy, con las redes dispersas, la atención de la salud está cambiando. Aparece la telemedicina, el tratamiento a distancia, que desconcentra y descomprime, se evitan contagios, infecciones, permite una mejor prevención por medio de aplicaciones que controlan el funcionamiento del organismo humano sin necesidad de estar en el hospital. Con la educación pasa algo parecido y se aceleró con la pandemia. Hoy podemos escuchar las eminencias más importantes de cada disciplina a un costo insignificante. Con el trabajo ocurre lo mismo. Por eso es sumamente importante cuidar la calidad de la legislación para poder realmente aprovechar los beneficios. Ahora, ¿cuál es el efecto de las redes?
El poder de la red nunca estuvo en la red, nunca fue la red misma, sino lo que la red permite. Son los efectos de las redes que predefinen la economía e impactan en la vida de los individuos. Las redes dispersas tienen 3 efectos fundamentales. El primer efecto es que termina con la tiranía del lugar. La imprenta fabrica el libro, pero había que ir a buscarlo, había que ir a la oficina del telégrafo, al correo, había que ir a comprar el periódico, había que ir a buscar la información en un proceso unidireccional. Hoy el usuario comanda la información que necesita con el teléfono. El segundo efecto es la aceleración de la velocidad en la que la información es transmitida y utilizada. Hasta el siglo XIX, la distancia geográfica controlaba la experiencia humana. Era el caballo, el hombre. El tren rompe los límites de la actividad humana con mayor velocidad y energía. Permitió la actividad económica lejos de donde estaba la materia prima. Permitió escala y especialización, escala de producción en masa y redistribución posterior a los mercados, recientemente conectados. Para una ciudad ser importante, era vital que fuera parte de esa red de conexiones. El tercer impacto de las redes es que descentraliza la actividad económica y creativa. Si antes la red concentraba, hoy tiene el efecto contrario, dispersa, empuja la actividad para afuera, para permitir pequeñas escalas de actividades dispersas pero conectadas. Las reglas del siglo XIX destruyen a los artesanos individuales en favor de la producción industrial. Las nuevas redes crean una nueva generación de artesanos digitales. De allí la importancia de cerrar la brecha digital, aún en lugares donde la densidad de población pareciera no justificar el negocio. La interconexión se mueve a la velocidad de la luz. Con el telégrafo, con Morse, se separa la información del paquete físico. El correo llevaba la carta, pero la información viajaba a pie, a caballo, en tren, en un medio físico, ya sea un libro, una carta, un periódico. La información a partir de Morse es una señal electrónica. Ahora quiero focalizar en el malestar de Occidente y la crisis de la democracia liberal. Estos son periodos de incertidumbre en que sentimos que el mundo que conocimos se nos viene abajo. Son momentos muy peligrosos porque estamos cansados de la complejidad, de no entender lo que pasa. La sociedad se tienta entonces en la búsqueda de soluciones fáciles, eslogans simples que explican todo. Búsqueda de culpables, conspiraciones, maniobras ocultas de poderes opacos. Por eso hay que andar con cuidado, tratando de comprender en la complejidad del momento que hay mucho en juego. Me parece importante tratar de entender el malestar de Occidente. Importante porque somos nosotros quienes tenemos que tratar de dar respuestas a ese malestar y evitar que otros intenten darlo mediante el caos y el autoritarismo. Los revolucionarios patean puertas podridas, dice el refrán. Tendremos que reforzar y pintar esas puertas para que tengan solidez. Debemos evitar que esta convulsión que vivimos sea aprovechada por quienes amenazan la libertad. Siempre pensé que antes de cuestionar a Chávez, debiéramos preguntarnos qué pasó antes en Venezuela para que apareciera un personaje como Chávez. Debemos tener un diagnóstico lo más fino posible para entender los riesgos de lo que sucede hoy en Argentina y evitar un destino como el de Venezuela o de muchos otros gobiernos populistas que emergen en la realidad política internacional. Y es muy curioso, casi sorprendente, que el malestar aparece en un momento histórico que ha sido muy favorable para los pobres del mundo. Entre 1980 y 2016, el ingreso medio del 50% de personas más pobres casi se duplicó. Este grupo capturó el 12% del crecimiento del Producto Bruto Global. El número de aquellos que viven con $1.90 por día, a quienes el Banco Mundial considera de pobreza extrema, cayó a más de la mitad desde 1990, de 2.000 millones de personas a 700 millones de personas. Nunca antes en la historia de la humanidad tanta gente salió de la pobreza tan rápido. Hubo una masiva mejora de la calidad de vida incluso para aquellos que siguen siendo pobres. Desde 1990 el porcentaje de muertes maternales se redujo a la mitad. Lo mismo ocurrió con la mortandad infantil. Salvaron sus vidas más de 100 millones de niños. Hoy, excepto en aquellos lugares con grandes disrupciones sociales, casi todos los niños y niñas tienen acceso a la educación primaria. Ahora, por otro lado, globalmente, el grupo al que mejor le fue el 1% al tope. Los más ricos de los países más ricos
más un grupo de súper ricos de países en desarrollo que capturaron un sorprendente 27% del crecimiento global. El 48%, 49% de las personas de más abajo perdieron y sus ingresos bajaron. Según Banerjee y Knuflo, que son marido y mujer, son profesores del MIT, recibieron el premio Nobel de Economía el año pasado, ellos dicen que se justifica en buena parte por las políticas de autoridad de la era Reagan-Thatcher, con políticas que fueron antipobres en la creencia de que eso incentivaría el crecimiento. Es probable que la forma en que se resolvió la crisis financiera del 2008 también tuvo un impacto negativo en la legitimidad del capitalismo y afectó la eficacia de la democracia liberal como herramienta para administrar la competencia por el poder y la riqueza en Occidente. Después de la crisis del 2008, muchas empresas bajaron costos laborales para mejorar las ganancias. En vez de contratar empleos formales, lo hicieron con empleos precarios. Eso creó una nueva clase social que se llamó el precariato, que sería la versión actual del proletariado de Marx. Trabajadores precarios son caldo de cultivo para la radicalización política y la movilización. Con la respuesta para la pandemia, pareciera que esta clase social de trabajadores precarios está creciendo nuevamente, lo que es receta cantada para el descontento social. Veremos entonces cómo se resuelve la crisis y recuperación provocada por el coronavirus. Otro factor que contribuye al malestar de Occidente fue la emergencia de la República Popular China, que según Lee Kuan Yew, que fue el padre fundador de Singapur, es la mayor disrupción en la historia de la humanidad. Como fue un sistema político no liberal con un enorme éxito económico, tuvo un impacto muy importante en Occidente y resultó muy tentador para muchos, sin conocer la historia, las diferencias de la realidad y cultura políticas de Asia. Son sociedades más jerárquicas, pero más igualitarias que Occidente. Las redes generaron transparencia y se hicieron visibles no solo las cuestiones de la distribución del ingreso, sino también las diferencias de influencia política que por su dinero cada sector de la sociedad podía tener en las políticas públicas. El financiamiento de la política es, según Lee Kuan Yew, la raíz fundamental de la corrupción, que tuvo sin ninguna duda un impacto enorme en la credibilidad de la democracia liberal occidental. Por otra parte, el cibercapitalismo mantiene una enorme opacidad sobre la comprensión de las disrupciones que la tecnología está generando. Tom Wheeler dice que el testimonio de las grandes empresas de tecnología ante el Congreso de los Estados Unidos parecía la película El Mago de Oz, en formato digital, y recomienda mirar la matemática que está atrás de la cortina, o sea, la colección enorme de datos que alimentan los algoritmos que permiten los servicios que las empresas brindan. Y Occidente también tiene muy buena parte de responsabilidad por el clima internacional. La mala práctica por parte de la política exterior con relación a Rusia contribuyó al enrarecimiento del clima internacional. No se respetaron el principio de paridad acordado entre Reagan y Gorbachev. La expansión de la OTAN tuvo como consecuencia una nueva guerra fría, tal como los expertos se lo habían anticipado a Bill Clinton. Así terminamos en una situación de no paz, una guerra de desinformación y irrupciones en procesos eleccionarios que mencionamos con anterioridad. Un estado de no paz, una ciberguerra, una guerra híbrida que todavía perdura entre Oriente y Occidente con consecuencias impredecibles. También tenemos que reconocer que parte de la guerra desinformativa fue generada en los Estados Unidos por la propia campaña de Trump. Steve Bannon, Brad Parscale, Cambridge Analytica fueron creaciones estadounidenses. Ahora mismo, numerosos videos falsos sobre Biden han sido generados por legisladores republicanos miembros de la Cámara de Representantes. Este clima afectó incluso el trabajo para la pandemia del SARS-2. Otro tema fundamental es la cuestión del cambio climático, la tragedia de los comunes. No es del interés particular de ningún país hacer algo, pero todos y cada uno se benefician de lo que todos hagan. El cambio climático es el tema más importante de las relaciones internacionales y genera muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se repartirá la extracción de las reservas fósiles comprobadas para evitar una mayor catástrofe ambiental? ¿Cómo será y si es posible una economía sin crecimiento? Como lo reconoce David Fricklin de la revista Bloomberg, dice, el capitalismo lo causó y también debe ser la solución. Sumado a esto, tenemos la actitud de líderes políticos que, presionados por los intereses de las corporaciones, que en su mayoría son estatales,
han hecho poco o nada creíble para la sociedad para mitigar las emisiones. Otro factor importante es la emergencia de la sociedad civil, que se produce con el surgimiento de los actores no estatales, entre los que se incluyen las ONG, las corporaciones, pero también el crimen organizado, que aprovecha el anonimato de Internet y nos lleva de un mundo de actores conocidos con reglas conocidas a un mundo de actores desconocidos cuyos valores desconocemos, sin reglas que se puedan aplicar, sin posibilidad de identificar al agresor porque Internet permite el anonimato. Los estados dejan entonces de ser los actores únicos y aparecen los actores no estatales con una enorme capacidad de generar caos y desconcierto. Este es un nuevo mundo que ofrece enormes oportunidades, pero también nos coloca en el camino algunos inconvenientes. Terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, cambio climático, la guerra por los recursos naturales, la inseguridad alimentaria, la corrupción, lavado de dinero, de la evasión impositiva, de las epidemias, del peligro nuclear, de la ciberguerra o guerra informativa, o como algunos han dado en llamarlo últimamente, guerra molecular. El orden entonces es un tema central. Henry Kissinger dijo: nuestra era está insistentemente desesperada por conseguir un concepto de orden mundial y las tecnologías de la información y las comunicaciones proyectan los eventos globalmente, pero de una manera que inhibe la reflexión y demanda de los líderes reacciones instantáneas que parecen eslogans. Es en función de esa observación que se pregunta si enfrentamos un periodo en que las fuerzas sin control definirán el orden del futuro. El caos es un enorme peligro para los estados, sean ellos del signo político que sea. En el caso particular de las sociedades abiertas, es mucho más complicado. Pero cuidado, porque sin darnos cuenta, en vez de buscar mejorar la salud de los sistemas políticos, nos movemos en la misma dirección de los regímenes no liberales hacia un estado de vigilancia, como lo denunció oportunamente Edward Snowden. Fue premonitorio que Aldous Huxley publicara en 1932 la novela Un mundo feliz, ¿no?, que habla del mejoramiento humano a través de la tecnología, el transhumanismo, una pastilla que da la felicidad automática. Perdón. George Orwell publicó en 1949 su novela 1984, historia acerca de un régimen autoritario que controla a la población por medio de las tecnologías de la información. Por la importancia del sector privado en Internet, se produce también una alianza entre el Estado y las empresas de tecnología. La lucha contra el terrorismo dio como un momento de liberación para que las empresas avanzaran sobre los derechos de los individuos. Se discute sobre la necesidad de regular a las grandes empresas de tecnología. Estados Unidos trabaja por medio de políticas de competencia y la creación de agencias reguladoras muy especializadas. La discusión entre privacidad y seguridad parece perdida. El capitalismo de la vigilancia, como lo llama Shoshana Zuboff, parece una marea imparable que se ha naturalizado y Occidente pareciera moverse más hacia modelos de control político. Pero bueno, pero también hay el paradigma de la ciudad inteligente, de la Smart City, se mueve en esa dirección, pero por suerte los países comienzan a reaccionar. Ámsterdam y Helsinki armaron un registro de algoritmos para dar transparencia al propósito de los algoritmos y al uso de la inteligencia artificial en las ciudades inteligentes. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces en una situación como la actual? La revolución tecnológica nos muestra en forma simultánea una utopía y una distopía. Un futuro lleno de oportunidades y progreso, pero también un futuro como describe Orwell en 1984. Creo que debemos apuntar hacia una visión optimista, pero sin perder de vista el precipicio que nos amenaza. El capitalismo es el mejor invento de la humanidad. Generó progreso, innovación, crecimiento y libertad individual. Pero, como dice el refrán, no hay nada peor para el éxito que el éxito. Hay cuestiones muy negativas, como la desigualdad en la distribución del ingreso, el financiamiento de la política, el cambio climático, que deben ser abordadas. Pero también creo que es muy importante recordar que son los valores de la sociedad los que tiñen la implementación del capitalismo. Una sociedad con pocos valores de solidaridad, con poca responsabilidad social y confianza social, necesariamente se van a reflejar en el capitalismo local. Hay que tener claro que no hay alternativas al capitalismo. Las opciones son Pol Pot, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, la China de la Revolución Cultural o la Unión Soviética de Stalin. Está claro que el capitalismo debe reimaginarse
para que las externalidades negativas que generan tengan su precio y se pague por ellas. Y creo que lo están haciendo. Cambiando la gobernanza corporativa ha sido un paso muy importante, teniendo en cuenta a los accionistas, pero también a los interesados, que es como es el modelo de Internet. No solamente los shareholders, sino también los stakeholders. Esto se llama Environment Social Governance. También hay que reconocer que varios países desarrollados se comprometieron a ser carbón neutral para el 2050. En lo que hace a la política interna, me parece que hay que mejorar la salud de la política, esa caja negra que modera la competencia por el poder y la riqueza. Sin resolver la meta política, no hay chances de hacer política pública alguna, ni económica, educativa, deportiva, de salud, etc. Y un sistema político saludable no es estático, es un sistema estable, resiliente, en el que las tendencias a la conservación y al cambio se equilibran, permiten que el sistema progrese y sea sustentable en el tiempo. Esto es esencial, porque como dijimos, la disrupción tecnológica será permanente con mucha presión sobre el sistema político. Estado capaz, confianza social y liderazgo han sido las virtudes de los países que administran mejor la pandemia. Lamentablemente no ha sido nuestro caso. Reflexionemos. Pandemia, más pérdida de empleo, más recesión, más deuda en un contexto de revolución tecnológica y descontento social generan una enorme tensión. ¿Contra quién se dirigirá esa tensión? Puede salir para cualquier lado, hacia el fascismo, hacia el populismo o hacia el fortalecimiento de la democracia con reglas o hacia el caos. Necesitamos una nueva narrativa que nos impulse a cooperar. Esta narrativa debe apoyarse en un tema central a la desconfianza actual, es el combate contra la corrupción. Nombrar incompetentes en los cargos públicos es sintomático de corrupción, firman cualquier cosa. Es válido entender que volver al llano después de un cargo electivo es duro y puede tentar a cometer actos de corrupción. Debiéramos imaginar una forma de que quien deja el gobierno pueda tener ayuda en una transición digna hacia la vida privada. Hay que analizar las causas del malestar y comprender que es natural la tensión entre los que tienen más y los que tienen menos. Cuando hablo de tensión entre los que tienen más y los que tienen menos, es importante administrar esa tensión con reglas que deben ser negociadas y aceptadas por ambas partes. En los sistemas más rígidos, los más ricos niegan esa tensión o tratan de resolverla por la imposición. Y los pobres o los menos ricos a veces son captados por el populismo que no quiere ninguna regla. La grieta para mí se construye sobre el cómo se administra la tensión. Y la clase media es absolutamente fundamental, porque es el jamón del sándwich, está en el medio, y ha sido la más perjudicada por el malestar de Occidente. Otra cosa que me parece muy importante es que los populistas argentinos son parte del espectro político argentino. Nos guste o no, tendremos que aprender a lidiar con ellos, a negociar y acordar. Tratar de ganar la mayor cantidad de bancas en el poder legislativo para que no puedan hacer lo que les parezca y devolver la ilusión a la población. Necesitamos entonces esa nueva narrativa centrada en la credibilidad y la libertad como factor de empoderamiento de los individuos. Necesitamos una nueva legitimidad. También creo que hay que poner énfasis en las instituciones. Tenemos que desconfiar de nuestras fortalezas. Tengamos conciencia de las propias debilidades como la tenían nuestros padres fundadores. Instauremos buenos procesos decisorios que mejoren las chances de tomar buenas decisiones. Hay que terminar con la discrecionalidad. La clase política tiene que entender que las instituciones le dan protección. Es inaceptable que cada presidente que termina su mandato corre el peligro de terminar en la cárcel. Otra cuestión que me parece importante es que hay que buscar un gerenciamiento multidisciplinario. La realidad es demasiado compleja y hay demasiados abogados, politicólogos y economistas en la política. Hay que ampliar el espectro hacia otras disciplinas, como la psicología, la matemática, la biología, la antropología, la geografía, la sociología, incluso a los escritores de ciencia ficción, porque como hemos visto, los escritores de ciencia ficción han logrado predecir el futuro mucho mejor que los cientistas políticos. Ahora, si bien la supremacía es de la política, hay que entender, como lo aprendí yo en el terreno, que sin solución técnica no hay solución política posible y duradera. ¿Qué hacer en lo externo? Bueno, yo creo que no hay política externa sin política interna.
Con una buena política interna, las relaciones externas son muy sencillas. Una buena política interna nos permitiría estar sentados en la mesa y evitar, como alguien dijo, estar en el menú. La situación de vulnerabilidad en la que estamos no nos juega a favor. Yo daría mucho énfasis a lo regional, que recobra importancia fundamental por el impacto que tiene el transporte en la huella de carbono. En términos de globalización, yo creo que no se va a retroceder. En mi experiencia es mucho más difícil desintegrar que integrar, y las redes dispersas harán casi imposible revertir la globalización. Me parece que es un camino sin retorno. Podrá haber cambios en términos de cadenas de valor que salgan de China y vayan al sudeste asiático, pero en general yo creo que la globalización va a permanecer. Ahora, con la pandemia, un nuevo peligro emerge, que es la burbuja. Si no podemos viajar a ver con nuestros propios ojos, veremos lo que nos transmiten las redes y terminaremos viendo la realidad a través de ese cristal. En un mundo con más matices, una política de hedging o de jugar a varias puntas sería la conveniente. Y no sé si tenemos la fortaleza ni la sofisticación necesarias. Ojalá que no nos coloquen en situación de tener que optar porque nos veríamos sin figurillas. Nosotros nos complementamos con China en lo económico y competimos con Estados Unidos en las cuestiones agropecuarias. Pero con Estados Unidos compartimos valores, y como es el poder dominante, es esencial en nuestras relaciones financieras. China, además, genera algunos temas relacionados con su política exterior, porque sin ninguna duda su política exterior va a transpirar su política interna. Ahora, no estamos solos. Hay 120 países en una posición parecida a la nuestra, de tener a China como socio comercial más importante y afinidades de valores o de acuerdos de defensa y o financieros con los Estados Unidos. Y la cuestión es muy complicada. El Reino Unido tuvo que resignar a regañadientes a Huawei como proveedora de 5G, aun cuando tenía toda la certeza de que no sería una amenaza para su seguridad. Con Australia y Corea pasa algo similar, a pesar de que nadie podía dudar de la afiliación occidental de estos dos países que tienen bases norteamericanas en su territorio. Los países del sudeste asiático, que han sido los maestros de jugar a 1000 puntas, tienen una enorme preocupación. O sea, que países en situación mucho más favorable que la nuestra han tenido que resignar aspectos de su relación con China y sufrir represalias de alguno de los lados. Cualquier opción elegida tiene un costo importante. Graham Allison, en su libro Destinados a la Guerra, enumera 16 oportunidades históricas en que el poder dominante es desafiado por el poder emergente, la llamada trampa de Tucídides. En 12 oportunidades el desafío se resolvió por medio de la guerra. Esperamos que no sea este caso así. Entonces, de la misma manera que hacemos con nuestra vida privada, que nos relacionamos con personas con las que tenemos afinidades diversas e intereses diversos, hay personas con quienes compartimos el esparcimiento y no compartimos expectativas, nos asociamos a negocios sin necesidad de compartir ideas políticas. En nuestra vida internacional tendremos que definir nuestras relaciones de diferente tipo de acuerdo a valores y de acuerdo a intereses. Quiero focalizar un poquito en el cuerpo diplomático. El cuerpo diplomático debe focalizar en la esencia de su tarea, que es la inteligencia. Inteligencia política, inteligencia económica e inteligencia comercial. No hay más temas de política externa, sino que son todos temas de política interna que se resuelven a internacional. Se resuelven a nivel internacional. Y por la importancia de las políticas internas en las relaciones internacionales, tiene que haber mayor participación, más allá del catering, que lo digo en tono jocoso, de los diplomáticos en las discusiones de política pública. Cancillería es la correa de transmisión de lo que ocurre afuera con lo que ocurre adentro. Ha habido muy buenas experiencias. Cavallo usó mucha gente de la Cancillería, tuvo subsecretarios de privatización. Lavagna tuvo su secretario de Comercio e Industria que era diplomático. Tuvimos un representante del Fondo y el Banco Mundial que también era diplomático. O sea, la experiencia es buena. Ahora, para cerrar, quiero decir algo de lo que estoy convencido, pero no sé si es cierto. Que el ser humano no necesita ir a la escuela para saber lo que le conviene. Con los incentivos correctos, la gente se moviliza para hacer lo que es bueno para ellos. El derecho de propiedad es apreciado hasta por los mendigos en la calle que atesoran en sus bolsas sus pertenencias. Y el populismo
es muy hábil para trastocar los incentivos, para que no valga la pena esforzarse, para que dé lo mismo hacer las cosas bien que mal, para recibir el mismo sueldo al margen de tu productividad, la misma nota sin importar lo que estudiaste, de calificar a Buenos Aires de opulenta pero vivir en Puerto Madero o en Recoleta, de igualar para abajo lo que yo llamo un país del auto económico, un país en donde se prohíbe la tracción a sangre, pero termina siendo las personas las bestias de carga, los cirujas. Y recuerden lo que dijo Máximo Kirchner cuando pretendía homenajear a Agustín Tosco en el aniversario del asesinato de Rucci. Perseverar, no rendirse, insistir. Perseverar, perseverar. Y esto es muy válido también para quienes luchamos por la libertad. Las clases medias han sido flojas en sostener esta actitud y hoy su futuro está en juego. Muchas gracias. Realmente tengo que agradecer mucho las palabras de Alfredo, que ha sido muy claro y muy preciso, quirúrgicamente diría, en sus conceptos. Y le agradezco mucho su presencia. La verdad es que realmente esta fue una charla que abrió el espacio para un gran debate. Ahí el ingeniero Daniel Pablo Paz comentaba que hubiese sido interesante intercambiar ideas. Coincido con él, lamentablemente el formato que tiene la escuela en este tipo de clases le quitaría espacio a los demás para preguntar. Me tenté a hacer una excepción si nos quedaba suficiente tiempo. Para la próxima, en el caso de que se den las condiciones, lo intentaremos hacer. Hemos tenido algunas charlas de debate, pero sinceramente creo que esta charla nos abrió la cabeza a todos y nos dio más que nada ganas de preguntar, de charlar y de conversar entre nosotros. Así que hubiese sido una excelente charla introductoria para un momento de debate entre todos. Sinceramente coincido con Pablo. Y eso todo mérito suyo, Alfredo. Así que muchas gracias por la charla. Muchas gracias, Miguel, también por la moderación. Estuvo excelente. Gracias a Jorge San Martino por su asistencia permanente. Y básicamente gracias a todos ustedes por asistir y acompañarnos en todo esto. Los invito nuevamente a visitar el canal. Se está procesando la subida de la primera charla del ciclo 2, donde estuvo Gustavo Lázari y Lacha para los amigos, que fue muy requerida, muy pedida. Así que si tienen un poco de paciencia, seguramente cuando termine esta charla, seguramente va a estar disponible. También asomarse al Facebook para plantear inquietudes, visitar el canal de Ricardo. Y gracias de parte de la escuela entonces a todos, de parte de Ricardo también. Y nos vemos el miércoles que viene, 19:30 horas. Están todos invitados. Bueno, un abrazo. Chao.